¿A quién recuerdas del colegio, de la universidad o de alguno de tus empleos que fuera alguien que realmente te impactara, que tuviera un efecto importante en tu vida? Probablemente todos tenemos a alguien que estuvo en un momento importante, que contribuyó con una frase, con un estímulo o incluso con una actitud negativa a hacernos tomar una decisión, a cambiar o conservar nuestro camino. Son estas lo que podríamos denominar personas significativas. Y en términos de curiosidad, resultan fundamentales aquellas personas que nos estimulan a hacernos preguntas, a cuestionar lo que vemos, a indagar en nuevas direcciones. Es un regalo de la vida que te cruces con alguien que impulse tu curiosidad. No hay un patrón único. Muchas de estas personas significativas las encontramos en el ámbito educativo o en el laboral. Otras proceden de la familia, aunque menos de las que pensamos. Algunos tienen la suerte de tener un mentor durante algún momento crítico de su vida. Otros los tienen durante toda la vida. Nos podemos preguntar cómo habría cambiado la historia si algunas personas críticas para el desarrollo humano no hubiesen tenido el impacto de sus mentores. Sería el caso, por ejemplo, de Newton. Su profesor en la escuela local, la King's College de Grantham, Henry Stokes, viendo las posibilidades del joven Isaac, persuadió a su madre para que le permitiera continuar aprendiendo, y eso acabó llevándole al Trinity College en la Universidad de Cambridge. Otro caso parecido es el del gran matemático alemán Gauss, nacido en una familia más bien pobre, de madre analfabeta, que mostró cualidades de niño prodigio desde muy pronto. Pero fue un profesor de escuela el que resultó significativo para impulsarlo a la consideración del duque de Brunswick, que lo envió al Collegium Carolinum, y de allí a despegar en una carrera fundamental para el desarrollo de las matemáticas. Pero hay también quien dice que otros grandes personajes de la historia, como Leonardo da Vinci o Richard Feynman, no tuvieron el influjo de ninguna persona realmente significativa. En su interesante libro Curious Minds, John Brockman recoge 27 ensayos de científicos en un amplio espectro de especialidades en los que se explica qué es lo que les llevó a ser científicos. Encontramos aquí el impacto de personas cercanas, familiares cercanos, profesores, colegas o incluso de referentes históricos en los que reflejarse. Incluso en personajes de televisión, como el profesor, que podía hacer de todo en aquella comedia televisiva de los años 60, La isla de Gilligan. Una de las conclusiones relevantes del libro es que quizás el factor común más claro entre todos ellos es su curiosidad y su pasión por aprender. En particular, es fundamental entender la escuela no como un lugar donde transmitir conocimiento, sino donde estimular la pasión por hacerse preguntas. Buenas preguntas, por entender, por aprender. Resulta en este sentido fascinante recorrer la trayectoria del que ha sido considerado en muchas ocasiones mejor profesor de escuela en Estados Unidos, Ralph Squith, porque gracias a su práctica de muchos años entendemos lo fundamental que puede resultar la actitud de un profesor de escuela en el desarrollo de una vida equilibrada y con sentido. Pero hay más personas significativas, como estos jóvenes voluntarios que ayudan a niños y adolescentes a superar un bullying que ellos tuvieron que pasar también. Son los denominados Good Brothers and Sisters, y claro está, están los padres y madres. Aunque en otro vídeo veremos cómo quizás son menos relevantes en el desarrollo de la persona, como lo son los pares, los niños y niñas con los que tus hijos crecen. Finalmente nos preguntamos cuán lejos estamos de que esas personas significativas se vean complementadas por un sistema de inteligencia artificial que dé consejos personalizados basados en el análisis de millones de casos anteriores. ¿Y si algún día nuestro mentor es una máquina?